Bien, habíamos prometido en la clase anterior, no sé, habíamos prometido en la clase anterior hablar hoy de ¿qué? De profecía. Y vamos a ir a 1 Corintios, al capítulo 14. Seguir el amor y procurad los dones espirituales. Es decir, seguir el fruto del Espíritu, pero procurad los dones espirituales. ¿Cómo se procura? ¿Cómo se procuran los dones? Lo primero que hay que hacer es tener deseo, ¿no? Tener deseo de tener un don del Espíritu para poder usarlo para ministrar. Tener la presencia del Espíritu. Sí. Evidentemente es a través, sin el bautismo del Espíritu Santo no hay dones, pero dice procurad los dones. Claro, para procurar los dones, primero, ser bautizados. Segundo, desear el don. Tercero, buscarlo, pedirlo, reclamarlo, estar, como dice el Señor, si no me das el don que te estoy pidiendo, me muero. Dame ese don. Ya, pero te vendrá el que tira agua y te dice, no, pero Dios reparte los dones, como vimos, como Él quiere. Sí, es verdad. Pero ¿cómo quiere Él? Era la pregunta que hacíamos, ¿verdad? ¿Cómo quiere Él repartir los dones? Abundantemente, porque Él es generoso y dador. Y si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hará. Entonces, procurar los dones es anhelarlos, buscarlos y recibirlos. Amén. Pero dice, pero sobre todo, que profeticéis. Y hacía un énfasis especial el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Si tú vas al principio de la carta de los Corintios, Pablo les dice, es que sois una iglesia tremenda porque tenéis todos los dones. Así que tenían el don de la profecía, pero no lo usaban. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes algo que no usas? Se pierde, ¿no? Tú agarras ahora y dices, mira, voy a atarme el brazo derecho al cuerpo y lo voy a tener atado durante 3 meses. ¿Qué ocurre cuando desatas a lo mejor alguien ha tenido una rotura en un brazo, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando te quitan la escayola? Que no tienes fuerza. Y te dicen, bueno, ahora agarras una pelota para empezar a ganar fuerza en la mano, levantas 1 kilo de arroz o de garbanzos y haces ejercicios para recuperar lo que habías perdido por la inactividad. Cuando un don no se utiliza, uno pierde músculo. Y con la inactividad, ¿qué ocurre cuando tienes un paraguas en el armario ahí? Como si estaba algo de húmedo, cuando vas a usarlo, está roñoso, ¿verdad? Y algunos tienen los dones atrofiados y algunos tienen los dones roñosos, oxidados. ¿Por qué? Por la falta de uso. Sin embargo, cuando vas a una cocina y te encuentras allí un buen cocinero, ¿cómo tiene los cuchillos? Tú dices, antes de guardarlo en la maleta, porque tiene ahí su maleta, que no le toque a nadie sus cuchillos, tiene las herramientas preparadas para el uso.
y lo último que hace antes de guardarlo es dejarlo igual que antes de agarrarlo, ¿verdad? Y siempre la herramienta preparada para el uso. Vas a un taller mecánico y te encuentras, bueno, ahora son carritos, pero antes era un panel en la pared que tenían los mecánicos, cada pieza en su sitio, para que cuando hace falta usarlo. Y si tienes una llave inglesa, con bien de aceite, ¿verdad? Para que no esté duro, las herramientas bien preparadas para ser usadas. Y el don de profecía parece ser que no lo usaban. Y les dice, sobre todo que profeticéis. Yo no sé cuántos aquí han dado una palabra profética alguna vez. No levanten tantas manos que no me dejan ver a los que están detrás. Pero, ¿qué es lo que acabamos de leer? Sobre todo que profeticéis. ¿Y alguien me explica qué significa eso? Sobre todo. ¿Qué significa sobre todo? Que primeramente, principalmente, que como anhelo de tener un don, debemos de anhelar tener ese don en nosotros. ¿Sí? Qué bueno que terminemos esta reunión profetizando, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Que sería que empecemos a desempolvar y empecemos a darle aceite a la herramienta, es decir, unción de Dios, para que esté preparada para ser usada. Sobre todo que profeticéis. Y a mí me gustaría eso, que me explicarais qué significa eso de sobre todo. Y que realmente podéis recibir la palabra para vuestras vidas. Algo primordial, principal, importante, que debe de buscarse diariamente. Una vez, hace años, teníamos una discusión con un hermano y él decía, ¿habéis oído hablar del don de la continencia? No, es que no se predica eso. Eso no se predica. El don de la continencia o el celibato es, bueno, para ser célibe, pues es bueno tener el don de la continencia, que uno no necesita o no se siente atraído sexualmente y puede mantener su vida así. El apóstol Pablo decía que él tenía ese don y que por eso él no se casó. Bueno, antes seguramente estaba casado, después de su conversión le echarían de casa y ya no buscó tener una mujer porque tenía el don. Y bueno, a lo que íbamos. Y estaba él diciendo que ese don no es para nuestro tiempo, que eso sería para entonces, pero que no es para nuestro tiempo. Porque dice, yo no conozco a nadie que lo tenga. Y yo le pregunté, ¿has visto a alguien que lo pida? ¿Has visto a alguien que lo pida? Entonces, si no pides, no recibes. Y dice, Señor, dame palabra para dar a los hermanos, para ser de edificación a los que están a mi alrededor. Y entonces es posible que Dios te dé algo si tú anhelas poder profetizar. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, y dice, para edificación, para exhortación y consolación. 3 motivos principales en la profecía. Ayer hablábamos, ayer o antes de ayer, en la última clase, hablábamos de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? Interpretación de lenguas, que son dones de discernimiento. Y dejamos pendiente el cuarto, que es el don de profecía, que tiene que venir específicamente para consolación, exhortación y edificación. Así que la palabra
profética tiene 3 posibles propósitos que son, otra vez los digo al revés, edificación, exhortación y consolación. ¿Hay personas que necesitan ser edificadas? ¿Sí? Y si tú les amas, ¿podrás llevarles algo de edificación para su vida? ¿Hay quien necesita exhortación? Qué bueno que puedas tener una palabra de Dios para exhortar. El apóstol Pablo agarra por banda al apóstol Pedro y le exhorta, porque había una actitud que había en él que no era adecuada. Y le dice, tú siendo judío y no cumples la ley, porque nadie puede cumplirla, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse cuando sabes que eso no soluciona las situaciones? Y entonces le dice, mira, la actitud que tienes no es correcta, hay una exhortación. Y a veces necesitamos exhortarnos para animarnos a hacer las cosas, para que dejemos de hacer algunas y para que hagamos otras, pero qué bueno que tengas una palabra de Dios, palabra profética para una persona concreta que Dios te dé como regalo para él, ¿no? En cualquiera de esas 3 áreas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, que profetizaseis, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, qué importante es poder tener ese anhelo de ser usado para transmitir una palabra de Dios a los demás, ¿no? Yo sé que cuando alguien empieza a profetizar, tiene que pelear con muchas presiones en su vida, ¿no? Y si no es de Dios, y si son mis sentimientos, y si me equivoco, y si... y si se ríen de mí, yo qué sé, tantas y tantas presiones que a veces hay que hacen que muchas veces uno se sienta cohibido para poder profetizar. Pero qué bueno que recibas una palabra. Yo te digo, a mí me ha pasado recibir una palabra de Dios para transmitirla y decir no, tal, no sé qué, y se va el mensaje, ya te has quedado sin él, y decirle, Señor, perdóname, devuélveme el mensaje que quiero transmitirlo, dame la valentía, el arrojo para poder levantarme y dar el mensaje que tú me das. Hemos tenido épocas en las que fluía de una manera natural en medio nuestro la profecía. Y reuniones en las que estábamos, a lo mejor había 20, 30 profecías y era una bendición tremenda. A veces el tener un mensaje y el que estaba sentado al lado tuyo levantarse y darlo. Y con eso el Señor estaba confirmando en ti el mensaje que estaba dando el hermano, en un mismo espíritu, porque había ese anhelo de tener mensaje para transmitir a la iglesia y poder ser de edificación. Recuerdo en medio de una reunión que hubo un mover del espíritu, estuvimos profetizando unos cuantos y hubo uno que levantó una profecía. Luego íbamos otro hermano y yo en el coche y comentábamos, oye, qué pasada, que cómo se ha movido el espíritu, tal, no sé qué. Y yo le digo al hermano, le digo, yo estoy de acuerdo con todas las que se han dado, menos con una. Me miró y se echó a reír. Los dos sabíamos cuál era. La que alguien había levantado en pura carnaca. Es decir, no había venido de la parte de Dios. Y a veces pasa eso, que hay alguno que... Digo, ¿cómo voy a ser yo menos? Pero
si Dios no te da nada, mejor te callas, porque tú, lo que sale de ti, no edifica. Y es verdad que en la profecía siempre va a haber parte nuestra. ¿Por qué? Porque tú tienes una forma de ser, de actuar y de hablar. Y el Espíritu Santo va a utilizarte a ti. Es decir, no sé si os habéis fijado, a mí me enseñaban en el colegio lo que era un fluido. Y cuando tú, el fluido, si es líquido, se adapta al envase en el que está, ¿no? Tú tienes una copa, le echas agua y el agua toma la forma de la copa, ¿no? Si ese agua lo tiras a un vaso, ese agua toma la forma del vaso. Y si lo echas, no sé, en un cazo, pues toma la forma del cazo, ¿verdad? De tal manera que el fluido se adapta al depósito o al recipiente en el que está. De tal manera que el mensaje en ti se va a adaptar a ti como vaso. Alguna vez seguro que has cantado, haz de mí un vaso nuevo, ¿no? Para que otros puedan beber. Podemos ser un recipiente y el Espíritu se va a adaptar a cómo somos nosotros. Porque Él nos utiliza y entonces, si tú cuando te pones a profetizar hablas distinto de como tú hablas habitualmente y este está haciendo un teatro, eres tú recibiendo de Dios una palabra que transmites a los demás. A veces esto lo hacemos de forma ritual en la iglesia o en la reunión en la que estamos, y uno se levanta en mitad de la reunión y levanta la voz y termina diciendo, ¿cómo termina diciendo uno una profecía? Así dice el Señor, ¿no? Dice, y a mí me encanta cuando ocurren estas cosas porque es como poner la firma, ¿no? Así dice el Señor. Y si no dices eso, ¿qué? Pues daría lo mismo, ¿verdad? Pues si es palabra de Dios, no hace falta ponerle ese final de remate para que la gente se dé cuenta que has terminado, ¿no? Bueno, está bien. Igual que cuando decimos amén. Es para decir, no, yo he terminado. O en el nombre de Jesús, ¿no? Cuando estás orando. Digo, no, es para que los demás sepan que he terminado. Bueno, está bien, no pasa nada. Está bien, pero no es estrictamente necesario, ¿verdad? Y sin embargo, hay personas que dicen, no, es que si no digo así dice el Señor. Pero si digo así dice el Señor, estoy comprometiendo a Dios en lo que he dicho, cuidado. Porque si así dice el Señor y el Señor no dijo, pero bueno, pero también se puede profetizar de otras maneras. Tú puedes sentir una palabra para dársela a un hermano e irte al hermano, ponerle la mano en el hombro y decirle, mira, tengo una palabra de Dios para ti. Dios me ha dicho que te diga esto. ¡Wow! Y hay una administración personal donde nadie más se entera, pero tú has recibido un mensaje de Dios especialmente o dirigida hacia una persona y tú vas y le dices, mira, no sé si será cierto, me equivocaré, pero esto es lo que siento de Dios para ti. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Qué bueno poder tener esa gracia de poder transmitir algo que sea para el hermano de edificación, exhortación o consolación. Tengo para ti de parte del Señor decirte que Dios te ama, que el Señor te dice que Él te ama y que quiere tu bendición y que quiere que sueltes ya eso que has robado y que lo devuelvas y que pidas perdón y que te arrepientas. Bueno, no. Qué bueno que podamos ministrar a los hermanos que nos rodean, ¿no? Porque esa es una gracia que Dios quiere que tengamos. Y es algo que tenemos que
ejercitar en nuestras vidas. Y yo os exhorto a eso, a que digáis, yo quiero asumir ese reto, pedirle a Dios el don y usarlo. Igual que hablábamos de sanidad, quizás son los dones más comunes que podemos tener, pero fijaros lo que hemos leído, que el que profetiza es más que el que habla en lenguas. ¿Qué pasa si tienes dudas, temores para levantar o para dar una palabra profética? ¿Habla en lenguas? Porque dice la palabra que el que ora en lenguas, acabamos de leerlo, ¿qué? ¿Qué? Lo acabamos de leer. Asimismo, el que habla en lenguas, asimismo se edifica. Entonces, ¿y qué significa eso de edificación? Si tengo miedo, voy a quitar el miedo de mí. ¿Cómo? Oro en lenguas. Y eso, yo no sé quién ha tenido esa experiencia de tener un temor y orar en lenguas y se va el temor. No sé si hay alguien. Alguno dice, a mí me pasó, gloria a Dios, es decir, no soy el único, no estoy loco. Otros utilizan el mismo sistema y funciona. Así que si tienes miedo, si no tienes el arrojo, la valentía suficiente, ora en lenguas, en bajito para ti, pero edifícate en el poder de Dios y entonces vas a tener el arrojo, el denuedo de poder ir adelante y hacerlo, ¿no? Qué bueno que sea así. Dice más adelante, en los versículos 15 al 19, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hay vamos al versículo 26 del capítulo 14 y dice, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia el que hable por sí mismo y para sí mismo o para Dios. Asimismo, dice el versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La profecía ha de ser juzgada. Una vez me encuentro con una hermana y me dice, un pastor me dio una profecía que en este congreso, que estaban en un congreso, iba a conocer al que iba a ser su marido. Bien, y en ese congreso conoció a un joven y me pregunta, dice, es que, claro, manda una profecía y he conocido a un joven y yo no sé, no siento nada especial por él, pero se manda una profecía y he conocido a un joven que encaja con esa profecía. Y yo le dije, mira, tú no estás obligada a cumplir la profecía. Es Dios quien cumple las profecías. Posiblemente en ese congreso conoció a alguno más, porque luego se casó con otro que estuvo en ese congreso. Pero dices, no fuerces la profecía para que se cumpla en tu vida, porque Dios ya hará que en su día se cumpla. Y tendrás el cumplimiento de la profecía cuando sea el tiempo de Dios oportuno, ¿no?
¿Es bueno tener en cuenta las profecías? Sí, pero hay que analizarlas. Y porque alguien te profetizó algo, no por eso lo tienes que cumplir. Sino que, digo, bueno, vamos a ver si es de Dios, si viene de la parte de Dios, si lo recibo yo como de parte de Dios, y entonces actúo en consecuencia, ¿no? También una vez estábamos intentando convencer a un hermano de una situación. Sabíamos que era de Dios lo que le estábamos diciendo, y el hermano que estaba conmigo dice, vamos a orar. Y nos pusimos de rodillas con él, y en mitad de la oración el hermano profetizó lo mismo que llevábamos hora y media hablando con él, lo mismo, y digo, tal, no sé qué, el mismo mensaje, la misma idea, lo mismo que estábamos peleando con él, y cuando termina el hermano de profetizar, dice, Dios ha hablado. Y yo decía, te doy un par de tortas, lleva hablándote hora y media. Y ahora, porque en este formato, dice, mira, la profecía no tiene un formato mágico, sino que es algo que sirve para edificar. Entonces, quitémosle toda la parafernalia o todo lo que es el halo alrededor, sino que es algo que viene de la parte de Dios para edificar una vida. Y dices, no, ahora ya Dios nos ha hablado. Señor, sujétame, porque lo agarro del cuello y a veces hacemos que las cosas sean muy espirituales, ¿no? Y lo que es espiritual es natural. Entre los cristianos es algo común que puede ocurrir de una forma muy sencilla y familiar. No, ahora sí, en medio de este lugar, con esta unción. Bueno, todo eso ayuda, es verdad, pero puede ser en cualquier otro contexto, ¿no? Y dice, juzguen, los demás juzguen. Así que una profecía debe ser juzgada. Es decir, tiene que pasar por el filtro de nuestro corazón para que lo recibamos o no. Y yo recuerdo una vez también que yo hice un experimento. Nos sentamos así como 20 personas en un círculo y yo decía, el que quiera recibir una profecía que se siente en el banco que hay en medio. Y salía, la verdad es que fue una pasada porque de cada persona que salió, el Señor me fue dando una palabra profética de cosas que yo ni conocía de sus vidas y que fueron recibiendo y siendo ministrados. Digo, ¡guau! ¡Qué pasada! Y al final dije, pues me siento yo también, a ver si alguien me da una palabra profética. Y hubo un hermano que me dio una palabra y que yo dije, me quieres mucho, me quieres dar una... Pero lo que me estás diciendo no viene de la parte de Dios. Porque el espíritu que estaba en el ambiente y del que yo estaba recibiendo esas palabras no me estaba hablando a mí en esos términos. Y dice, majete, has quedado muy bien con los demás, pero no has hecho lo que tenías que haber hecho. Esa persona a los 3 días se marchó. Pero dices, si Dios no te habló, cállate. Pero qué bueno que Dios te hable, ¿verdad? Que puedas recibir de Dios palabra. Yo no sé si alguien de vosotros alguna vez el Señor le habló. No te está hablando ahora. No te está hablando. Dios nos habla, ¿verdad? Hay una intercomunicación entre Dios y nosotros. A veces sí, de una forma más particular, y tú recibes... Mira, yo una vez le digo al Señor, Señor, yo leo en la palabra que dice que el Espíritu testifica a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Nunca me ha pasado eso. A mí me gustaría, Señor, que me digas que soy tu hijo. ¿A quién le gustaría eso? ¿Y hay alguno ha recibido ese mensaje de la parte de Dios? Algunos, sí, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Pero, entonces, yo un día estaba en mi trabajo, fui al baño, estaba ahí sentado,
y el Espíritu Santo me dice, mi hijo eres tú. Y ¡wow! Y Dios me habla muchas veces, y a veces estás orando y digo, Señor, no, sí, ya sé, porque el Señor dice, no me pidas eso. En el servicio militar te decían que cuando tú pedías algo que no era justo, era una petición viciosa. Y te podían arrestar por hacer una petición viciosa. Y muchas veces le hacemos a Dios peticiones viciosas. Pero bueno, Señor, tú sabes cómo soy. Si soy sincero, te abro mi corazón y qué bueno que haya una interrelación, ¿verdad? Y entonces, cuando tienes el oído abierto, hombre, es que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Así que tenemos que, dice, no, yo cuando el Señor me habla sé que es Él el que me está hablando. Y a veces hay personas que están predicando y tal, y yo digo, mi Señor no me habla así. Y sin embargo hay otras veces que estás en una predicación y estás recibiendo no del hermano, sino del Señor directamente la palabra. Sé que Dios te habla de tantas maneras, ¿no? Pero qué bueno que tengas algo de Dios que transmitir porque el Señor te lo está dando. Y qué bueno sería que ahora hubiera algún hermano que diga, es que el Señor me está hablando, voy a dar una profecía. Pides permiso y yo te doy paso para que lo hagas. Y diría, wow, hoy ha sido un éxito poder venir a esta clase, porque por lo menos ha habido uno que ha tomado la rienda en el asunto, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, estábamos leyendo. Los profetas, no los profetas de los 5 ministerios, sino los que tienen el don de profecía, y qué bueno que tú lo tengas y puedas usarlo para edificación, exhortación o consuelo, ¿verdad? Amén. Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero y se levante otro. Y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Este versículo 31 no nos deja lugar a dudas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Podéis profetizar todos menos tú. No. ¿Qué dice? ¿Podéis profetizar? Todos. Todos podéis profetizar. No, es que yo no puedo, yo no sé. ¿Cómo voy a ser yo el que sea usado por Dios cuando hay otros hermanos más ungidos que yo y que llevan más tiempo y que no sé qué? Vuelvo a leerlo. Porque podéis profetizar todos. Tú eres parte de todos. No, yo estoy excluido, yo no estoy en este grupo, yo soy un bicho raro. A mí cuando termina la clase me meten en la jaula y digo, no. Todos, tú puedes profetizar. Wow, ese amén ha sido impresionante. Tú puedes profetizar. Amén. Y dices, es verdad, no me había dado cuenta, yo puedo profetizar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Voy a procurar, como hemos leído, voy a procurar que ese don fluya a través de mí. Amén. Dice, qué iluso eres. Algunos están mirando y diciendo, ya, porque tú lo digas. No, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el Señor en su humildad se sujeta a nosotros. De tal manera que, como decíamos también, ¿verdad? En el desarrollo de los dones o en la manifestación de los dones, hablábamos de que lo hace uno y el Espíritu. De tal manera que el Espíritu se sujeta a ti y solamente si tú abres tu boca, Él la va a utilizar.
a veces me he encontrado con personas que dicen, no, yo no sé ni lo que he dicho, de repente me tomó el Espíritu. No, perdona, el Espíritu no actúa así. Cuenta contigo. Va a utilizar palabras que salen de tu propio diccionario. No vas a decir cosas que no es tu forma de hablar. Yo sé que hay a veces hermanos que bueno, lo que hacen es transmiten un texto bíblico que les viene a la mente, algunos lo leen, digo, eso es lo más fácil, agarras un texto y lo lees, ya has cumplido, ¿no? No es cuestión de cumplir, es cuestión de dejar que el Espíritu Santo fluya a través tuyo. Y tú abres el grifo y tú lo cierras. Tú abres la boca y tú la cierras. Así que eres copartícipe con el Señor en la transmisión de ese mensaje. ¿Cuántos podéis profetizar? Todos. ¿Y ese todo incluye a quién? No, a mí. Me incluye a mí, ¿verdad? Qué bueno que digas, ese todos me incluye a mí. No, amén, no. Ese todo me incluye a mí. Qué bueno que digas eso. Ese todos me incluye a mí. Yo sé que muchas veces los pastores en las iglesias tienen miedo a la profecía, pero hemos leído que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y a veces en la iglesia se regula el don, ¿no? Cuando algo hay que regularlo cuando ¿qué? Cuando existe, ¿no? Cuando no existe no hay que regular nada, ¿no? Entonces, si hay un mover profético en la iglesia, dice, es que hemos venido aquí a alabar al Señor, a escuchar la palabra, y se nos va el tiempo en profecías. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero dice, no, vamos a regular. Cuando hay un mover y cuando realmente está fluyendo el don, ¿no? Entonces, y hemos dicho antes que se analizan. Y a veces hay que agarrarle a un hermanito y decirle, oye hermano, estabas más guapo callado, porque lo que has dicho no viene de la parte de Dios. Pero bueno, pero mejor que haya que corregir a uno que no haya nada que corregir, ¿verdad? Y a veces en la iglesia pues se dice, no, si tú vas a dar una profecía, hay gente a la que hay que decirle no. Si tú vas a dar una profecía, primero me la das a mí y ya te digo si la puedes dar en la iglesia. Porque algunos hay que sujetarles y atarles porque no se sujetan al mover del Espíritu. Pero qué bueno que fluya y que haya esa libertad. Y ya digo que a veces hay pastores que dicen, no, este lugar no es el apropiado, este momento no es el apropiado para dar profecía. Entonces, ¿para qué es adecuado? ¿Para qué es adecuado? ¿Para cumplir con un ritual? Qué bueno que el mover del Espíritu nos lleve a estar 4 horas, 5 horas, 6 horas alabando al Señor con palabra, que los enfermos se sanan, los que están en pecado se arrepienten, los endemoniados son liberados, etcétera, ¿no? Qué bueno que ocurra eso, ¿no? ¿O no? Es así, ¿no? Y no. Todos sabemos lo que va a pasar en el culto. Pim, pum, 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 ahora este sale, dice esto, el otro no sé qué, y ahora toca la ofrenda, y ahora tal no sé qué, dices, y no hay ninguna variedad, no hay mover del Espíritu, estamos perdiendo el tiempo. Y algunos están en el asiento y el que está predicando proclama una palabra y dice, no, si esa ya me la sé. ¿Y la vives? ¿La pones en práctica? No, pero ya me la sé. ¿Y la otra? Ese también me lo sé. Te sabes la Biblia de memoria, pero no te sirve para nada. Qué bueno que anhelemos que haya un mover del Espíritu y que podamos hacer, como dice el hermano, el cumplimiento de la manifestación de la gloria de Dios en medio nuestro. De verdad que necesitamos. Y como hemos leído, sobre todo que profeticéis, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. A mí me gustaría, espera, no sé si me queda un texto. A mí me gustaría que en la siguiente clase
pueda haber un ejercicio práctico de profetizar. Espero que vengan todos. Dice, para terminar, ¿no? En los versículos 37 y 39 y 40, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar, ese es el 39, ¿no? Procurad profetizar. ¿Os suena? Lo hemos leído al principio, ¿no? Empieza el capítulo diciendo eso. Procurad profetizar. Dice, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Buscando el orden de Dios. Si alguien está profetizando, tú esperas, Señor, que tal, no sé qué, que no se me vaya la palabra, y qué bueno que después salgas tú y puedas dar esa palabra profética. Yo sé que al principio uno no va a dar un mensaje muy profundo, pero cuando alguien empieza a hablar, los niños pequeños cuando empiezan a hablar casi ni se les entiende, dicen 4 palabritas, repiten algo que han oído, y cuando pasa el tiempo le dices, cállate ya, niño, que me estás poniendo la cabeza como un bombón. Pero es porque hay un desarrollo en ese ejercicio, y qué bueno que podamos hacer eso. Sobre todo, que profeticéis, nada más, que Dios os bendiga. Gracias por acompañarme en esta clase.